Hay un descubrimiento en la prehistoria humana tan fundamental, tan absolutamente transformador, que literalmente hizo posible la existencia de la civilización china y, por extensión, de gran parte de la civilización de Asia Oriental y del sudeste asiático. No fue un invento dramático como la rueda o la escritura. Fue un proceso gradual que se desarrolló durante miles de años, que involucró a incontables generaciones de agricultores anónimos, experimentando, observando, seleccionando, cultivando. Fue la domesticación del arroz. Y sin exagerar, este proceso cambió el curso de la historia humana, porque el arroz no es solo un cultivo, es la base sobre la cual se construyeron civilizaciones enteras. Hoy en día, el arroz alimenta a más de la mitad de la población mundial. Aproximadamente 3.500 millones de personas dependen del arroz como su alimento básico. En China, el arroz ha sido el cultivo fundamental durante más de 8.000 años. Ha moldeado cómo se organizaba la sociedad china, dónde vivía la gente, cómo funcionaba la economía, incluso cómo pensaban los chinos sobre el mundo. La palabra china para arroz cocido, fan, es la misma palabra para comida en general. Cuando los chinos se saludan diciendo ¿has comido? Chi fan liao ma, literalmente están preguntando ¿has comido arroz? El arroz no es solo alimento, es identidad cultural. Pero aquí está lo extraordinario. El arroz silvestre, la planta de la cual evolucionó el arroz domesticado, es casi incomible. Es pequeño, duro, difícil de procesar, y se dispersa de manera que hace la cosecha casi imposible. Cómo los antiguos chinos transformaron esta planta silvestre poco prometedora en uno de los cultivos más productivos y importantes en la historia humana. Esta es la historia del milagro del arroz, cómo China domesticó el arroz. Cómo este cultivo permitió que florecieran civilizaciones masivas. Y por qué este proceso representa uno de los mayores logros de la humanidad prehistórica. Es una historia sobre innovación humana, sobre paciencia a lo largo de milenios, sobre cómo la agricultura no fue un evento de eureka, sino un proceso gradual de experimentación y selección. Y es una historia que revela algo fundamental sobre la civilización china, que fue construida literalmente, grano por grano, por generaciones de agricultores cuyo trabajo moldeó todo lo que vino después. Si quieres entender más sobre la historia china y cómo innovaciones como estas moldearon nuestro mundo de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Estamos descubriendo las historias que los libros de texto omiten. Comencemos con el contexto. ¿Qué es el arroz? ¿De dónde vino? ¿Y por qué los humanos necesitaban domesticarlo en primer lugar? El arroz, Oryza sativa, es una planta de hierba que produce granos comestibles. Pero en su forma silvestre, antes de la domesticación, el arroz era muy diferente del arroz que conocemos hoy. El arroz silvestre, Oryza rufipogon, crecía en humedales, pantanos y áreas con agua estancada en lo que ahora es el sur de China y el sudeste asiático. Tenía varias características que lo hacían extremadamente difícil de usar como alimento. Los granos eran pequeños, mucho más pequeños que el arroz moderno. La cáscara era extremadamente dura, difícil de procesar, sin herramientas especializadas. Y crucialmente, los granos tenían un rasgo llamado dispersión. Cuando maduraban, se desprendían de la planta y caían al suelo, dispersándose naturalmente. Esto es excelente para la reproducción de la planta en la naturaleza, pero terrible para los humanos tratando de cosechar. Imagina tratando de recolectar arroz silvestre. Caminas hacia la planta, intentas recoger los granos, pero en el momento en que tocas la planta, los granos maduros se caen al suelo y se pierden. Solo puedes recolectar los granos que aún no están completamente maduros, que son más duros, menos nutritivos, más difíciles de procesar. Entonces, ¿por qué alguien se molestaría en tratar de comer arroz silvestre? Porque a pesar de estas dificultades, el arroz silvestre tenía una característica crucial. Crecía en abundancia en áreas con agua, y donde crecía producía cantidades relativamente grandes de granos comestibles. Para las sociedades de cazadores-recolectores que vivían en el sur de China hace 10.000, 15.000 años, el arroz silvestre era un recurso estacional valioso. No era el alimento principal. Las personas comían una dieta diversa de animales de caza, peces, nueces, frutas, tubérculos, diversas plantas silvestres, pero el arroz silvestre podía ser recolectado en cantidades suficientes durante ciertas estaciones como complemento alimenticio significativo. Las evidencias arqueológicas, herramientas de piedra para moler granos, residuos de almidón en herramientas antiguas, restos de arroz silvestre en sitios arqueológicos, muestran que las personas en el sur de China estaban recolectando y procesando arroz silvestre ya en 12.000, 10.000 a.C. Pero esto no era agricultura, era forrajeo, recolección de plantas silvestres. La agricultura, la domesticación de plantas, el cultivo deliberado, la selección de rasgos deseables, vendría después.
y sucedió gradualmente durante miles de años a través de un proceso que los arqueólogos llaman domesticación. Aquí está cómo funcionó probablemente el proceso. Las personas que recolectaban arroz silvestre notaron algo. Algunas plantas de arroz silvestre tenían granos que no se desprendían tan fácilmente. Esta era una mutación genética aleatoria. Algunas plantas tenían un rasgo llamado no dispersión, donde los granos permanecían adheridos a la planta incluso cuando maduraban. En la naturaleza, esto es una desventaja. Esas plantas no pueden dispersar sus semillas de manera efectiva, por lo que es menos probable que se reproduzcan. Pero para los humanos tratando de cosechar arroz, esto era increíblemente ventajoso. Podías recolectar mucho más grano de plantas con no dispersión. Entonces, sin darse cuenta, las personas que recolectaban arroz silvestre comenzaron a seleccionar plantas con no dispersión. Cosechaban preferentemente de esas plantas porque daban más grano, y cuando algunas de esas semillas recolectadas caían cerca de asentamientos humanos, o cuando las personas deliberadamente plantaban semillas cerca de sus hogares, las plantas con no dispersión se reproducían más porque los humanos las favorecían. Con el tiempo, durante cientos, luego miles de años, la proporción de arroz con no dispersión aumentó. Las personas estaban seleccionando inconscientemente para este rasgo. Este proceso se llama selección artificial, no consciente al principio, pero gradualmente más deliberada a medida que las personas notaban que ciertas plantas producían mejores cosechas. Y simultáneamente, las personas comenzaron a seleccionar para otros rasgos, granos más grandes, más nutritivos, más fáciles de procesar, cascarillas más delgadas, más fáciles de procesar. Maduración más uniforme para que todos los granos de una planta maduraran al mismo tiempo, haciendo la cosecha más eficiente. Mayor rendimiento, plantas que producían más granos, y crucialmente, las personas comenzaron a cultivar arroz deliberadamente. En lugar de solo recolectar arroz silvestre donde crecía naturalmente, comenzaron a limpiar tierras, crear arrozales, plantar semillas, cuidar las plantas, cosechar deliberadamente. Este fue el cambio de forrajeo a agricultura. Y sucedió en el sur de China, particularmente en el valle del río Yangtze, aproximadamente entre 8000 y 9000 a.C. Esta es una de las transiciones agrícolas más tempranas en cualquier lugar del mundo, aproximadamente contemporánea con la domesticación del trigo y la cebada en el creciente fértil del Medio Oriente. La evidencia arqueológica para la domesticación temprana del arroz proviene de múltiples sitios. Shangshan, provincia de Zhejiang. Fechado alrededor de 11.000–8000 a.C. Uno de los sitios más antiguos con evidencia de procesamiento de arroz. Residuos de fitolitos, cristales de sílice de plantas, muestran que las personas estaban procesando arroz, aunque probablemente todavía mayormente silvestre. Huajuquiao, provincia de Zhejiang. Fechado alrededor de 6000–5000 a.C. Con evidencia clara de cultivo de arroz, restos de campos de arroz, herramientas agrícolas. Gemudu, provincia de Zhejiang. Fechado alrededor de 5500–4500 a.C. Uno de los sitios de cultivo de arroz temprano más extensos, enormes cantidades de restos de arroz, estructuras de almacenamiento elaboradas, herramientas sofisticadas para cultivar arroz. Baxidang, provincia de Shanxi. En el norte de China, fechado alrededor de 8000–7000 a.C., mostrando que el cultivo de arroz temprano se estaba extendiendo más allá del valle del Yangtze. Estos sitios muestran el proceso gradual de domesticación. El arroz más temprano muestra una mezcla de rasgos silvestres y domesticados, algunos granos con dispersión, algunos sin dispersión, granos de tamaño variable. Con el tiempo, la proporción de rasgos domesticados aumenta más, no dispersión, granos más grandes, cascarillas más delgadas, para alrededor de 4000–3000 a.C. El arroz en estos sitios es completamente domesticado, esencialmente idéntico, en morfología al arroz moderno. La domesticación tomó miles de años. No fue un evento único. Fue un proceso gradual de selección, experimentación, innovación, transmitido de generación en generación. Y nadie podía haber esperado cuán completamente este cultivo domesticado transformaría la civilización china. Una vez que el arroz fue domesticado, una vez que las personas tenían una variedad de arroz que producía granos grandes de manera confiable, que no se dispersaban, que podían ser cultivados deliberadamente, la agricultura del arroz comenzó a expandirse. Pero el cultivo del arroz no era como otros tipos de agricultura. Tenía características únicas que moldearon profundamente cómo se organizaba la sociedad china.
Primero, el arroz requiere condiciones muy específicas. Específicamente, necesita mucha agua. El arroz es una planta semiacuática próspera en campos inundados. Esto significa que cultivar arroz requiere control del agua riego, creación de arrozales, manejo de niveles de agua, y esto requiere trabajo intensivo. Cultivar arroz requiere limpiar la tierra y crear arrozales campos planos con diques para retener agua. Construir sistemas de riego, canales, acequias, compuertas para llevar agua a los arrozales. Plantar plántulas de arroz, frecuentemente trasplantándolas de semilleros a arrozales. Un proceso que requiere doblar y plantar cada plántula individualmente. Mantener niveles de agua, inundar arrozales en ciertas etapas, drenarlos en otras. Deshiervar, remover plantas competidoras de los arrozales. Cosechar, cortar arroz maduro, trillarlo para separar los granos, procesarlos para remover las cascarillas. Todo esto requiere enormes cantidades de trabajo. Cultivar arroz es una de las formas más intensivas en mano de obra de agricultura, pero tiene una ventaja crucial: rendimiento extremadamente alto. Un campo de arroz puede producir mucho más calorías por hectárea que la mayoría de los otros cultivos. Esto significa que la agricultura del arroz puede soportar densidades de población muy altas, más personas por unidad de tierra que casi cualquier otro sistema agrícola. Y esto tuvo consecuencias profundas para la sociedad china. Alta densidad de población. Las áreas cultivadoras de arroz podían soportar poblaciones mucho más grandes que las áreas cultivadoras de trigo o mijo, que eran los cultivos dominantes en el norte de China. Esto significaba que el sur de China, el valle del Yangtze, y más al sur podía soportar poblaciones densas, grandes pueblos, eventualmente ciudades. Trabajo intensivo y cooperación. Porque el cultivo del arroz requiere tanta mano de obra, particularmente para construir y mantener sistemas de riego, fomentaba la cooperación comunal. Las aldeas de cultivo de arroz frecuentemente trabajaban juntas para construir sistemas de riego, para gestionar arrozales, para cosechar. Esto creaba fuertes lazos comunales, normas sociales de cooperación, estructuras sociales jerárquicas donde los ancianos o individuos de élite coordinaban el trabajo. Asentamiento permanente. El cultivo del arroz requiere inversión a largo plazo. Construir arrozales, sistemas de riego, estructuras de almacenamiento. Una vez que inviertes este trabajo, no te mueves. Entonces, las sociedades cultivadoras de arroz eran altamente sedentarias. Las personas vivían en aldeas permanentes, generación tras generación. Acumulación de excedentes. Los altos rendimientos del arroz significaban que las aldeas exitosas podían producir excedentes más arroz del que necesitaban para la subsistencia inmediata. Estos excedentes podían ser almacenados. El arroz, si se mantiene seco, puede almacenarse durante años, comerciados o usados para soportar especialistas no agrícolas, artesanos, guerreros, sacerdotes, funcionarios. Esto permitió el desarrollo de jerarquía social, élites, eventualmente estados. Para alrededor de 5000–3000 a.C., las sociedades cultivadoras de arroz en el valle del Yangtze estaban desarrollando creciente complejidad social. Sitios arqueológicos de este periodo muestran diferenciación social, tumbas con elaborados bienes funerarios, jade, cerámica fina, herramientas especializadas, sugiriendo élites. Asentamientos grandes, algunos sitios cubrían decenas de hectáreas, sugiriendo poblaciones de miles. Artesanía especializada, cerámica sofisticada, particularmente la cultura Liangzhu, famosa por artículos de jade elaborados, herramientas de piedra pulida, tejido, estructuras rituales, altares, espacios ceremoniales, sugiriendo religión organizada, fortificaciones, muros defensivos alrededor de algunos asentamientos, sugiriendo guerra entre comunidades. Todo esto fue posible gracias al arroz. Los excedentes de arroz soportaban estas sociedades complejas, y con el tiempo, estas sociedades cultivadoras de arroz se convirtieron en las primeras civilizaciones chinas. Pero hubo otra innovación crucial que hizo que el cultivo del arroz fuera aún más productivo: el arroz de arrozal húmedo. El arroz temprano era a menudo cultivado en campos secos, tierra que era regada por lluvia o inundaciones naturales, pero no permanentemente inundada. Pero en algún momento, probablemente alrededor de 3000–2000 a.C., los agricultores chinos desarrollaron técnicas de cultivo de arrozal húmedo. Esto involucraba crear arrozales cuidadosamente nivelados con diques altos que podían mantener agua a profundidades específicas, construir sistemas de riego elaborados para llevar agua a los arrozales y controlar niveles de agua con precisión. Trasplantar plántulas de arroz. Comenzar las semillas de arroz en semilleros. Luego trasplantar las plántulas jóvenes a arrozales inundados. Esto permitía un espaciamiento más denso y mejor control de malas hierbas. El cultivo de arrozal húmedo era aún más intensivo en mano de obra que el cultivo de campo seco, pero era mucho más productivo. Los arrozales húmedos podían producir rendimientos más altos, más confiablemente, año tras año.
Y crucialmente, los arrozales húmedos podían ser cultivados continuamente en la misma tierra, año tras año, sin agotar el suelo, porque el agua en los arrozales traía nutrientes, porque las bacterias fijadoras de nitrógeno en el agua enriquecían el suelo. Esto significaba que las sociedades cultivadoras de arroz no necesitaban sistemas de barbecho, dejando tierra en descanso para recuperarse, como lo hacían los agricultores de trigo. Podían cultivar continuamente año tras año en la misma tierra. Esto permitía densidades de población aún más altas, y con densidades de población más altas venían sociedades más complejas. Para el tiempo de la dinastía Shang, c. 1600-1046 a.C., y la dinastía Zhou, 1046-256 a.C., el sur de China tenía poblaciones densas, ciudades grandes, estados complejos, todo soportado por el cultivo del arroz, y el cultivo del arroz continuó extendiéndose. Desde el valle del Yangtze, el cultivo del arroz se extendió sur hacia lo que ahora es Guangdong, Guangxi, el sur lejano de China, este hacia lo que ahora es Fujian, la costa del Pacífico, oeste hacia Sichuan, Yunnan, y crucialmente fuera de China hacia el sudeste asiático Vietnam, Tailandia, Myanmar, finalmente hacia el sur hacia Indonesia, Filipinas, y eventualmente mucho más tarde hacia Japón y Corea. El cultivo del arroz se convirtió en el fundamento de la civilización de Asia Oriental y el sudeste asiático. Cada una de estas regiones adaptó el cultivo del arroz a condiciones locales, desarrolló variedades locales, creó técnicas específicas. Pero el principio básico cultivar arroz en arrozales inundados permaneció constante. Y aquí está lo extraordinario. El cultivo del arroz moldeó no solo la agricultura, sino la cultura, la filosofía, la organización social. En China, el cultivo del arroz está profundamente entrelazado con la identidad cultural. El arroz como alimento básico. En el sur de China, el arroz es la comida. Cada comida se centra en el arroz. La palabra para comida es arroz cocido. El cultivo del arroz como metáfora. El cultivo del arroz requiere paciencia, trabajo duro, cooperación, visión a largo plazo, todas las virtudes que la cultura china valora. Los filósofos confucianos usaban la agricultura como metáfora para el cultivo moral así. Como los agricultores deben cuidar pacientemente los cultivos, las personas deben cultivar pacientemente la virtud. El arroz en el ritual. El arroz es central en muchos rituales chinos, bodas, funerales, festivales. Simboliza abundancia, prosperidad, vida misma. El arroz y la jerarquía social. El control del arroz, tierra de arroz, sistemas de riego, excedentes de arroz era la base del poder. Los terratenientes controlaban arrozales, los agricultores arrendatarios trabajaban la tierra, los recaudadores de impuestos imperiales tomaban una porción de la cosecha de arroz. La jerarquía social se construyó sobre el arroz. El arroz y la población. Los altos rendimientos del arroz permitieron que China soportara poblaciones enormes. Para la dinastía Song, 960-1279 d.C., China tenía quizás 100-120 millones de personas, la sociedad más poblada en la Tierra en ese momento. Para la dinastía Qing, 1644-1912, China tenía más de 400 millones de personas. Estas poblaciones masivas solo eran posibles debido al arroz. El arroz literalmente construyó China. Permitió la alta densidad de población, la complejidad social, la acumulación de excedentes, el desarrollo de ciudades, estados, imperios. Sin el arroz, China como la conocemos no existiría. Y esto es cierto para gran parte de Asia. Más de 3.500 millones de personas hoy dependen del arroz. Para más de la mitad de la humanidad, el arroz es el alimento básico. Y todo se remonta a aquellos agricultores anónimos en el valle del Yangtze hace 8.000-10.000 años, que notaron que algunas plantas de arroz silvestre tenían granos que no se dispersaban, que experimentaron con plantarlas, que gradualmente, durante miles de años, transformaron una planta silvestre poco prometedora en uno de los cultivos más importantes en la historia humana. Este es el milagro del descubrimiento del arroz. No fue un milagro en el sentido sobrenatural, fue el resultado del trabajo humano. La observación, la experimentación, la paciencia durante miles de años. Fue el resultado de incontables generaciones de agricultores cuyos nombres nunca conoceremos, cuyo trabajo individual nunca fue registrado, pero cuyo logro colectivo transformó la civilización humana. La domesticación del arroz es uno de los mayores logros de la humanidad prehistórica.
junto con la domesticación del trigo en el Medio Oriente, el maíz en Mesoamérica, las papas en los Andes, estas transiciones agrícolas permitieron que las poblaciones humanas crecieran de millones a miles de millones, permitieron el desarrollo de ciudades, estados, civilizaciones, permitieron la especialización, la innovación, la cultura, el arte, la filosofía, la ciencia, transformaron la existencia humana. Y el arroz específicamente permitió el florecimiento de la civilización china, una de las grandes civilizaciones de la historia humana, que ha perdurado por más de 3000 años, que ha dado al mundo innovaciones innumerables, que sigue dando forma a nuestra vida moderna. Entonces, la próxima vez que comas arroz, ya sea en un tazón simple de arroz al vapor, o en sushi, o en risotto, o en cualquiera de las 1000 formas en que se prepara el arroz, piensa en el milagro que representa. Piensa en los miles de años de trabajo humano, las incontables generaciones de agricultores, la paciencia y la innovación y la experimentación que transformaron una planta silvestre en el alimento básico de más de la mitad de la humanidad. Piensa en cómo este simple grano construyó civilizaciones, alimentó miles de millones, moldeó culturas, transformó el mundo. El arroz no es solo comida, es historia, es cultura, es civilización. Y la historia de cómo China domesticó el arroz es una de las historias más importantes y sin embargo menos contadas en la historia humana. Es una historia sobre innovación humana a una escala que apenas podemos comprender. Es una historia sobre cómo los logros más grandes frecuentemente vienen no de individuos brillantes o de momentos dramáticos, sino del trabajo paciente y acumulativo de innumerables personas ordinarias a lo largo de generaciones. Es una historia que merece ser contada, porque el arroz literalmente construyó el mundo moderno, grano por grano, cosecha por cosecha, generación tras generación. Este es el milagro del descubrimiento del arroz. Y ahora conoces la historia.